Muy buenas, de nuevo acá estamos en este momento de encuentro con las personas que están detrás de los proyectos, de las piezas, de los documentales, de los cortos, del medio corto, de los trabajos que estamos viendo en esta 35 edición del Aguilar Film Festival. En este caso estamos con Manuel Fontán y Aida Capa. Ellos firman, están detrás de la responsabilidad del cortometraje Munari. ¿Se puede hacer de otra manera? Este es un corto que está dentro de la sección oficial de Castilla y León. Ya sabemos que, bueno, estamos recibiendo por algún motivo trabajos que están o que están con una mirada hacia el territorio, por producción, por dirección, o por hecho sí, por tanto productoras como directoras y directores, o por el relato en sí, ¿no? Y bueno, este año también compartiros a vosotros, a Aida Manuel, que bueno, le hemos significado mucho más este apartado, es el primer fin de semana de la sección de Castilla y León, en el que hemos ya estamos viendo producciones bastante muy serias, o sea, a ver, siempre todo es serio, perdón por la expresión, producciones, trabajos que también requieren de este reconocimiento que tiene el festival, ¿no? Entonces va a haber un premio especial, vamos, premio especial no, sino ya dentro del Águila de Oro que damos es para los trabajos de Castilla y León, como es el caso, ¿no? Hay 6 bloques, vosotras arrancáis, es el mismo viernes por la tarde a las 5 la primera sesión. Bueno, entonces, ¿quién tenemos acá con nosotros? Gracias por acompañarnos de nuevo, Manuel y Aida. Manuel es director de museos y exposiciones de la Fundación Juan March, fundación que trabaja fundamentalmente desde Madrid, o más reconocida. Yo personalmente la reconozco por toda su labor, a menos de programación de musical, y que ya está entrando ahí en lo escénico bastante, vamos, al menos piezas fusionando musical y escénico. Y también nos acompaña Aida Capa, que es la jefe de proyecto del expositivo de la Fundación. Un poquito, Manuel, ¿quién eres y en el sentido de por qué te colocas aquí detrás de un proyecto audiovisual? También con una narrativa, con un relato que se cuentan una serie de cosas. No es solo un documental que he grabado yo. Bueno, no voy a adelantar. Vale, pues bueno, digamos, ¿qué hacemos detrás, no detrás de la cámara, porque no somos quienes hemos filmado, pero sí quienes hemos dirigido o codirigido el documental o el episodio de la serie La Cara B, que así es como se titula esta serie de películas, una mezcla entre cortos, películas documentales y yo diría que casi eh, proyectos fílmicos de arte y de ensayo que hacemos detrás dos personas que habitualmente estamos trabajando pues, con la colección de la Fundación, con las exposiciones que concebimos y generamos. Pues básicamente, de un tiempo a esta parte, la Fundación está haciendo una transformación digital muy potente que no significa irnos a vivir al mundo digital, sino ver qué virtualidad digital o virtual tiene, en nuestro caso, las exposiciones o el arte, ¿no? Las colecciones, ¿no? Bueno, una exposición también es un medio narrativo. Cuentas una historia o planteas una tesis o una hipótesis y se supone que la exposición la cuenta, ¿no? De una manera distinta a una película de cine, porque no es imagen en movimiento, sino más bien quien se mueve es el visitante y las imágenes, la mayor parte de ellas están quietas, ¿no? Es justo lo contrario de lo que pasa en el cine. Algunas se mueven, porque entre tanto, desde los años 60 el cine ha entrado en los museos y en las salas de exposición, ¿no? Y hablamos de videoinstalaciones o de directamente piezas que están concebidas como cine. En este caso, pues junto con Marco Meneguzzo, fue nuestro comisario invitado. Aida y yo formamos el equipo curatorial de Bruno Munari, la exposición que le dedicamos en la Fundación y que después, además, en una versión pequeña, fue a Cuenca y a Palma, a nuestros museos, y también estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Y nos pareció que tanto la figura de Munari como la propia exposición daban para un episodio del Carabe. La Carabe básicamente es un formato en el que en la Fundación contamos lo que hay detrás de actividades que tienen lugar
fundación. Y en este caso era pues la primera exposición grande dedicada a Bruno Munari en nuestro país, una exposición pues antológica, retrospectiva, que contaba a Bruno Munari en su totalidad, que incluía incluso piezas fílmicas del propio Bruno Munari. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacemos aquí los dos? Pues sencillamente que la Fundación, desde que pusimos en marcha estos formatos experimentales, no consideramos o no elegimos, podríamos haberlo hecho, supongo, y muchas instituciones seguramente trabajan así, no consideramos que, bueno, nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo y el resto, pues que lo haga una productora y está muy bien que haga una película, sino que, bueno, al final, si te has pasado 2, 3 años trabajando en un proyecto, conoces muy bien al artista, conoces muy bien el detalle, eres capaz de anticipar la reacción del público, qué interesa, qué no interesa, y en ese sentido lo que ocurre de una manera muy natural es que el equipo curatorial del proyecto se amplía, da entrada pues, a una productora audiovisual, a un sonidista, a un artista sonoro, a otros artistas en algunos casos, a gente que busca recursos sobre el propio Munari, no relativos a nuestra exposición, sino que pueda haber pues, en la web en fin, en la RAI, en este caso, ¿no? O donde sea, y de ahí pues acaba saliendo otra versión de la exposición. No es el tema, pero además, rizando el rizo, a la cara B acompaña habitualmente la cara C, que es el podcast de la cara B. Algo que en nuestra, digamos, entre tanto superada ignorancia digital, no hubiéramos pensado, porque, bueno, hacer un podcast de una exposición parece que es como algo que no encaja, pero sí, sí encaja porque cuentas también oralmente pues las historias que están detrás de la exposición. Seguro que Aida tiene más cosas que... Aida, sí, a raíz de escucharte, Manuel, bueno, los guionistas, bueno, ¿cómo es esa parte guionista? ¿Habéis dirigido? No, no habéis decidido, pero es cierto que este trabajo, yo estoy recibiendo entrevistas o puedo obtener un poquito de conocimiento del tránsito de que se hace una película, incluso un corto, una pieza, lo que sea, y aparece en eso, ¿no? Que si 1 año, 2 años, que se conoce, o dramatúrgicamente, la parte dramatúrgica, pues, de la dramaturgia, pues, investiga, analiza por qué pone esos textos, por qué pone esas imágenes. Vosotras estáis ahí perfectamente. Ahora, Aida, que no sé cuál ha sido tu parte, ¿no? A la hora de colocar para que nos lo cuente, ¿no? En una película documental y que inclusive lo veamos en unos marcos como es un festival, que vamos a ver un poco de todo, no sé, qué puede... Sí, pues bueno, es un poco lo que contaba Manuel, que es llevar más allá el formato de lo que es una exposición tradicional a otros formatos, porque algunos de nuestros proyectos sí que nos parece que tienen cabida en otros entornos, ¿no? Entonces, nos pareció que el proyecto de Munari y la figura de Munari era tan innovadora en algún sentido, ¿no? Y aportaba un discurso interesante como para poder contarlo también de esta manera en la cara B y en la cara C, que hicimos después también el podcast que Manuel comentaba. Entonces, bueno, en el caso de Munari, pues nos pusimos de acuerdo con la productora, con la máquina de luz, con quien hicimos equipo para poner en marcha este documental. Entonces es un trabajo conjunto entre nosotros que conocemos la figura de Munari, el contexto que le hemos dado a la exposición y las ideas que queremos transmitir con la productora, que son quienes las llevan a cabo, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos varias reuniones con ellos y efectivamente les pareció que tenía muchas ideas y mucho material para poder construir una historia interesante y como habrás visto en el documental, está basado, o sea, el documental cuenta la historia de Munari a través de una autobiografía que el propio artista hace a lo largo de toda su vida, ¿no? Que es una autobiografía que le define muy bien porque
en un lenguaje muy sencillo y muy directo, él va contando cómo va transcurriendo como su historia, ¿no? Cómo se va superando y complementando e investigando, ¿no? Que es al final lo más interesante de Munari, ¿no? La experimentación continua. Entonces, el documental, a través de esta línea biográfica, va contando lo que nosotros también contábamos en la exposición, ¿no? Cómo va investigando a través de las distintas series, pues las máquinas inútiles, por qué surgen, con qué idea, qué es lo que transmiten, los libros ilegibles, su proyecto pedagógico. Entonces, a mí me parece que es que es como el complemento perfecto, porque además Munari tenía bastante testimonio oral, que era muy interesante, como él mismo describía y contaba sus obras y sus series. Entonces se cuenta muy bien la exposición y a la vez es contada por él mismo, ¿no? Entonces yo creo que tiene gran interés porque además, a pesar de ser un artista que su vida y obra recorren el siglo XX, es tremendamente innovador y su discurso sigue estando muy al día, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un poco lo que tratamos de transmitir en el documental. O sea, por El- decirlo con un vocabulario feo, digamos, el resultado sea mejor o peor. Claro, ahora me he dado cuenta cuando nos entrevistas que el título, que es una pregunta que hace Munari, se puede interpretar negativamente a nuestra contra. A lo mejor uno de los del jurado dice, pues sí, se podía haber hecho de otra manera mucho mejor que lo que han hecho estos tipos, ¿no? Pero en cualquier caso, se haga mejor o menor, lo que pretendíamos era, por decirlo en un vocabulario laboral así como feo, no subcontratar el documental, ¿no? O sea, de alguna manera, Mm, quien lo ha llevado es lo que se podría llamar, perdón que me voy a poner un poco pedante, a mí me sirve para explicármelo esta nueva fórmula o esta nueva palabra o expresión que ha surgido al calor de las series de televisión, que es el showrunner, ¿no? mm, O sea, que no es exactamente ni lo que era el director en el cine, que es el tipo que dirige, pero que no necesariamente coincide con el guionista, sí. y que es completamente distinto del director, del guionista y del productor. Bueno, pues aquí hay Ujú, una especie como de showrunner colectivo porque quienes tienen imaginación y visión audiovisual la tienen, pero necesitan que les cuentes, porque acaban de llegar al mundo Munari, ¿no? Entonces necesitan que ujú, les sí. cuentes cosas tan básicas como esa idea que ha acabado en el título, ¿no? Que Munari era un tipo que, eh, digamos, que aconsejaba que ante cualquier situación la pregunta que había que hacerse era, ¿esto se puede hacer de otra manera? Entonces, si no se puede hacer de otra manera porque es un invento genial que no se puede mejorar, como por ejemplo el tenedor, ¿eh? Mm, Pues no lo toques, déjalo, no. sí. Pero si se puede hacer de otra manera, pues lo que hay que hacer es hacerlo, ¿no? Y eso es el arte o eso en algunos casos es el diseño, ¿no? A mí cuando es cierto que a mí a ver, no me coloco en esto que has apuntado, que puede ser perfectísimamente en el sentido de decir, bueno, se puede hacer mejor o peor. Yo he visto la pieza y termino y me quedo fundamentalmente enganchado hacia Munari de todo lo posible que puede ser y eso, ¿no? Esa parte creativa, esa parte Peter Pan, hedonista, bueno, imaginativa y tal. Yo estoy en eso, ¿eh? Estoy en lo que en la decisión de estar detrás de Munari, de tanto sea por lo expositivo y por luego contarlo de otra forma, ¿no? Como me estáis diciendo. Yo me quedo con eso, ¿no? Y que se puede hacer de otra forma, lo que pasa es que, pues bueno, este hombre, ver a un juguetón y además con imágenes así que cogéis que hay un momento una cámara lenta, digo, ¡hala! Pero si eso es en el 70 o 70 y algo, creo, ¿no? Esa pieza de él, Sí, algo así. Digo, Ujú. lo impone ¡hola! el A veces tiempo. hasta te sorprende y dicen, pues sí, ya hacían de esta manera, ¿no? Bueno, yo me he quedado con eso, o sea, bueno, me he quedado con el conocer a un tipo, bueno, con brillo, ¿no? Sí. El trabajo bueno, por decirlo así como guiño, ¿no? Es la primera vez que se pone en España. ¿Ámbito en festivales o no? Bueno, habéis hablado que habéis llevado a Alicante. No, la exposición ha ido a La Alicante. exposición, vale. Vale, ¿no lo habéis expuesto? ¿El documental lo habéis puesto en alguna sede de la fundación es la primera vez que está en España?
Bueno, ese proyecto? digamos, el documental está accesible en Canal Marc, Ujú. en la sección, digamos, de la cara B, Para ver. y ya lo estuvo desde que lo estrenamos. Lo estrenamos digamos, en un acto como tal en el programa de actividades culturales de la Fundación. Claro. Y después, sobre todo la máquina de luz a la que ha aludido Aida, pues Adriano Morán, Patricia Medina, Javi Álvarez, Javier Ortega, en fin, respectivamente, pues, guionista, coordinadora, especialista en efectos especiales y productor, director, Adriano, la ha ido moviendo en festivales, ¿no? Creo que hasta ahora internacionales, no sé si sois el primero en España. Es ¿Cómo que se uno ve? de ¿Cómo los veis que... cómo veis o cómo sentís yo qué sé, al público a la hora de las oportunidades que habéis tenido, ¿no? Como una vez verlo, ¿no? Inclusive porque habéis visto también, habéis vivido, habéis vivenciado el público en el ámbito expositivo y ahora el público en el ámbito audiovisual de estar 20, 25 minutos ahí, ¿qué pasa en una y en otra? ¿Qué evaluación habéis cogido? ¿Qué tenéis por ahí apuntado? Aida, te lanzas. Bueno, pues yo creo que por el carácter de Munari, yo creo que la sensación que se lleva tanto el espectador de exposición como el espectador del documental es un poco parecida, ¿no? Sí, Porque Munari es tan visual en este sentido. eh, que yo creo que al final las ideas un poco que te aportan y la sensación que te llevas y cómo te lo va contando, yo creo que en ese sentido tanto el documental como la exposición han funcionado como muy en paralelo, ¿no? Contado de sí, distinta manera, pero al final un poco el mensaje es el mismo, ¿no? Porque al final Munari lo que te quiere transmitir es inquietud, ¿no? Es que, que tengas inquietud por aprender, por curiosidad, que no te quedes nunca parado, que siempre se puede dar un paso más allá, que lo que parece una cosa puede ser otra. Entonces yo creo que la exposición a través de sus obras es lo que te ofrecen y el documental a través de la historia contada también es un poco lo que te transmite. sí. Entonces yo creo que en distinto medio lo que se cuenta acaba siendo un poco como lo mismo, ¿no? Como tratar de transmitirte como esa inquietud y ese volver a ser niños, ¿no? Volver Ujú. a tener como ese espíritu infantil que él siempre habla. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ahora que está, a mí particularmente Munari me ha ayudado a ver algo, ahora que está tan de moda, digamos, bueno, o que es tan acuciante, o bueno, relativamente acuciante la pregunta, ¿cómo va a impactar todas las posibilidades de la realidad aumentada o de la realidad inmersiva, digamos, eh, o de la realidad virtual en las exposiciones? O sea, hay algo que es obvio y es que algunos artistas tienen mucha más sintonía con ese mundo que otros. Eh, y Munari es uno de ellos. O sea, si quieres hacer, vamos a ver, el documental, o sea, el cine ya es realidad aumentada desde que se inventó. Esto es obvio, ¿no? Porque no existe antes físicamente. Pero claro, es que Munari es un tipo en el que, por ejemplo, las diferencias entre el original y la copia están puestas en duda, ¿no? Es decir, que si tú haces un documental sobre Goya, pues o sacas en pantalla un Goya o sacas una fotocopia de un Goya, pero la fotocopia es la fotocopia y Ujú. el original es el original. Claro, Munari tiene toda una serie que son, digamos, fotocopias originales. O sea, fotocopias tuneadas, hechas por una máquina de fotocopiar que la mueves, ¿no? Como hemos hecho todos con la fotocopiadora del colegio, ¿no? Ujú. Entonces, claro, la relación de ese tipo de arte del siglo XX, además, con la imagen en movimiento, pues es mucho más viva, mucho más fresca y mucho más íntima que la de la pintura del siglo XIX o la pintura del siglo XVIII. O sea que, como decía Ida, continuamente tenías la sensación de que estabas jugando, ¿no? De que Munari te daba muchísimas oportunidades de jugar con la cámara, con lo visual, tú te has referido a la cámara lenta, ¿no? Que es una pieza que efectivamente estaba en la exposición, pero había muchísimos
Ujú. muchísimos ejemplos. Había uno muy bonito y es que tiene una serie de piezas que se llaman fósiles del siglo XXI, del siglo XX, perdón, que son piezas o sea, cubos de metaquilato que dentro tienen, digamos, máquinas escacharradas, no sé si de relojes o de juguetes, ¿no? Sí, Y abrís el equipo que fósiles del está siglo montando, XX, ¿no? Abre una vez, creo que una pieza de esas, ¿no? sí. Y entonces, bueno, efectivamente son fósiles del siglo XX, o sea, es como lo que va a quedar fosilizado de la tecnología, también de la del cine, pues dentro de Ujú. unos siglos. Todo este tipo de carácter como muy actual de Munari hacía muy bonito y muy fácil digamos, contarlo, como decía Aida, en otro medio, ¿no? El medio Ujú. del cine. Está bonito, ¿no? Arrancáis un poco la pieza hablando de quizás es Miguel Ángel del siglo XX o estos visionarios que inclusive se atrevían a decir, a fosilizarnos ya lo Sí, suyo, ¿no? Los últimos de su siglo, a colocarlos, ¿no? E inclusive frases, es fantástico, ¿no? Había una frase como que decía que la obra... como que la obra que pues, ¿qué va a ser una obra de arte? Una obra de arte es cuando tiene sentido o el sentido, ¿no? Digo, joven, algo así, ¿no? Como, bueno, es como la segunda parte de la frase, creo. que tiene frases tan buenas que es difícil La obra de saber. arte para tener sentido. Y digo, joder, si es que le está colocando casi el eslogan. Bueno, pero esas Igual, cosas que a veces toca, eso es lo que puede tener, para mí, la parte de arte viva que tiene el documental y la parte de arte viva que puede tener lo escénico. Y claro, en unos ámbitos positivos es la parte inmersiva, por así decirlo, que es cuando tú te implicas. Pero como ahora la propuesta es yo aquí, yo veo una pantalla, cuando claro, se decide, se decide a Munari, a una obra, y hacerlo de esta forma a mí me llena también, me llena de esta forma. no sé si te referías a una frase de Munari que a mí me parece muy genial, que es la de cuando alguien dice esto también lo sé hacer yo, quiere decir que sabe rehacerlo, porque si supiera hacerlo ya lo Ah, habría no. hecho, ¿no? O sea, como decía, Ah, no, cuando no, es alguien ha igual, pero hecho bueno, algo, lo que tú dices que tiene mogollón. Ujú, es el sentido del arte, ¿no? Claro, cuando alguien lo ha hecho ya es muy fácil decir, bueno, esto también lo hago yo, ya, pero ¿por qué no lo has hecho, no? Si lo hubieras ujú. hecho, el artista hubiera sido tú y cualquiera que venga detrás, pues es un técnico o un imitador o alguien que a lo mejor también con talento aprovecha el campo que tú has abierto. ¿Alguna cosita así que apuntarnos sobre el documental y en relacionar? Que ya terminamos, que se me acaba el tiempo del... Aida, Yo creo que más o menos está dicho así las ideas fundamentales y cómo nació esta idea, cómo se desarrolló, yo creo que más o menos está contado por nuestra parte. No sé, Manuel, si tienes algo más que añadir. bueno, añadir que algo que ha pesado también en la decisión de hacer estas caras B, y en concreto la de Munari, es que, claro, la capacidad de difusión que tiene el cine es infinitamente mayor a la que tiene una exposición, ¿no? Las obras de Munari, cuando la exposición acabó, volvieron a sus propietarios, Mm, muchos de ellos son colecciones particulares, otros son museos que no siempre enseñan las piezas y están desperdigadas por el mundo. Digamos que esa ocasión ya pasó. En cambio, el catálogo es una primera cosa que queda. En nuestro caso, además, suben a la web en cuanto, digamos, en acceso libre, en cuanto están agotados. Pero claro, todavía es mucho más imponente que haya una película. Es decir, cuando tú decías ujú, antes, ¿qué pensáis? ¿Cómo lo está recibiendo el público? Es difícil. Yo creo que despierta interés tanto en el público presencial de la exposición como en el público, digamos, de, del cine, pero lo que está claro es que pues por cada visitante de la exposición seguramente ya hay, no sé, 50 de la película, porque cuando, sí. no lo hemos dicho, pero aparte de en Canal Mark, nos pasó una cosa y es que contactamos de una manera un poco modesta, digamos, con Filming, porque Ujú. no somos alguien suculento para ellos, en el sentido de que no somos una productora que ha hecho un piloto y va a gastarse el dinero en hacer una serie, ¿no? Cuando hicimos el primer video ensayo, el que te contaba antes, el de los irascibles, pues contactamos con ellos, oye, esto os puede interesar.
y curiosamente les interesó, a pesar de que solo tenían nuestra palabra de que habría más episodios, ¿no? La cara B es como el nombre de la serie, digamos, ¿no? Y ahí está. De manera que también mucha gente, si se mete a ver filming, documentales de arte, a ver qué hay aquí, ¿no? Pues pum, le aparece Munari y obviamente seguramente está teniendo muchas más descargas o visionados ahí que en nuestra web, ¿no? Así que estamos muy contentos por la difusión. O sea, en definitiva, por decirlo, yo creo que Munari hubiera estado muy feliz de que hubiéramos hecho una película aparte de la exposición. Y que va ahora a un mundo de... Tenemos una sección también de Mini Aguilar, también grande, de motion, talleres así con peques y bueno, un mundo a un pueblo que huele muy bien porque todo el mundo conoce a Aguilar de Campo y bueno, ha desayunado a todo el mundo y, y el día se arranca con Aguilar de Campo un poquito. Así Bueno, que aquí hay una cosa que se ve menos, obviamente, en el documental, pero es la exposición que puede contar Aida. Y es que, digamos, la exposición tenía una particularidad con respecto a otras, ¿no? Y con respecto al programa educativo que hacemos alrededor de nuestras exposiciones. ¿Lo quieres contar tú, Aida? El Sí, laboratorio. bueno, Munari hizo prácticamente de todo. O sea, hay pocas cosas que se te ocurran que Munari no pensó, trabajó o hizo algo con ellas. Y una de sus grandes inquietudes fue la pedagogía, porque dentro de su pensamiento lo que vio claro es que las inquietudes hay que transmitírselas a los más jóvenes, ¿no? Porque es mucho más fácil trabajar con ellos que trabajar con los adultos. Si tú transmites una inquietud, un gusto por el saber, una capacidad crítica cuando son niños, posiblemente la mantendrán cuando son adultos, pero devolverles al adulto pues es muy complicado. Entonces, él lo que hizo es puso en marcha unos laboratorios en los años 70 en colaboración con, lo primero que hizo fue con la Pinacoteca de Brera, que fueron, eso ahora nos parece una cosa normal, pero en los años 70 era algo absolutamente innovador, que fue llevar a los niños a los museos, no solamente para que interactuasen con las piezas de arte, sino para que participasen de la creación. Entonces, lo que desarrolla son unos laboratorios, los laboratorios Bruno Munari, que luego fueron muy famosos y se pusieron en marcha en distintos museos e instituciones, en los que los niños podrían trabajar libremente siguiendo unas directrices muy sencillas, porque eso es muy propio también de Munari, ¿no? O sea, para él siempre, él dice que complicar es fácil y simplificar es difícil, ¿no? Pues sí, esto exactamente. también lo hace con su método pedagógico, ¿no? Entonces, con unos materiales muy sencillos, los niños pueden experimentar cómo hacer obras de arte, ¿no? Entonces, él desde los años 70 le dedicó mucho tiempo a esto. Ya había tenido interés antes, desde sus inicios hacia el mundo infantil, porque incluso en el año 45 hizo los primeros libros para niños pensados realmente para niños. Que son unos libros que son como pop-up, cosa que tampoco existía en el momento, que fue una cosa también muy novedosa, que fue no los libros que los padres o los adultos comprarían a los niños, no, los libros que los niños elegirían para ellos mismos, ¿no? En los que pueden interactuar en la historia, en los que están pensados para ellos, con el tamaño de sus manos, etcétera. Entonces, bueno, eso nosotros en la exposición también, él consideraba a los laboratorios como parte de su creación y por lo tanto el laboratorio estuvo metido dentro de la exposición como la parte viva, ¿no? de su obra. Y nada, hicimos unos laboratorios con colegios y con familias que la verdad es que funcionaron fenomenal. Muy bien, sí, sí, también muy contentos con esa parte y muy bien, muy El gran bien. precursor de la mediación, no sabía yo. Y Sí, completamente. absolutamente. Y Pero como la lo que hablábamos tendencia, antes, Manuel, ¿no? Pues bueno, es el hermano de Rodari, claro, son dos sí, italianos ahí a full. Qué bueno. y de Enzo Mari, pero como decía Ida, ¿no? Pues a diferencia de otras exposiciones o de lo habitual en las exposiciones, el propio laboratorio estaba dentro del espacio expositivo, ¿no? O sea, no salías de la Ah, exposición. vale.
en el laboratorio, sino que el laboratorio formaba parte de la exposición en la última sala. De hecho, había obra, el famoso Iba alfabeto, quedando igual de ese trabajo. y iba alimentándose de lo que a la Munari pues iban haciendo los distintos grupos de niños. Muy bien. Muy bien, gracias. Sí, que ya. Fenomenal. Qué Muchas bonita gracias, Alex. conversación. Estupendo. Pues muchas gracias, Alex. Gracias, Manuel, Aida. Bueno, suerte. Lo Gracias. vamos a disfrutar y, bueno, es una parte más que vamos a Bueno, conocer. Séase de Munari, de vuestro trabajo de Fundación Juan Mars y del proyecto Fenomenal. de la CAE. Muchas gracias. perfecto. Muy A ti. bien. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Chao. Gracias.